Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Abierto. Como siempre, en esta oportunidad, otro tema crucial. Y el tema crucial de hoy es cuál es la dimensión humana de una tragedia anunciada, terremotos y desastres naturales. ¿Estamos realmente preparados? ¿Estamos realmente previendo esta situación? Todo esto vamos a tratarlo el día de hoy en el programa, pero antes de esto quiero anunciarles lo siguiente. Ya están abiertas todas las plataformas. Tenemos una serie de especialistas muy calificados para atender preguntas, pero antes que nada saludar a nuestros amigos, socios que trabajan junto con nosotros en esta transmisión de Diálogo Abierto. Y comienzo por UCI Noticias, que a través de canal 18.1, señal abierta, canal 15 de Vez Cable, canal 715 de Cable Más, canal 516 de Claro TV, canal 1 de Win TV, que en este momento se solidarizan y están trabajando junto con nosotros a través de televisión digital y por cable. Entonces también están con nosotros pues aliados de más de 21 medios de comunicación de las diferentes regiones del país, como ustedes están viendo en pantalla, que son parte de esta red de solidaridad de la Agencia de Noticias para la Infancia. Ya estamos aquí, ¿y qué les puedo decir, amigos? Yo seguramente este programa va a ser un poco fuerte, chocante, pero yo creo que es bueno aterrizar a la realidad. Y la realidad es que estamos en este momento atendiendo un poco informaciones que nos llevan a pensar de que un terremoto de una magnitud prevista para Lima o para las costas peruanas, la costa peruana, tendría consecuencias realmente impresionantes. Entonces no hay pues que esperar un temblor para comenzar con las campañas de prevención, la mochila. No, esto tiene que ser permanente, esto tiene que comenzar ya y este es el objetivo del programa. Entonces en el día de hoy, como ustedes están apreciando en el anuncio que hemos hecho a través de todas las redes, el día de hoy tendremos en el programa pues Diálogo Abierto, en el cual estaremos, ahí ustedes tienen imágenes de las cuales mostramos lo que ha pasado en Amazonas y hablamos de la dimensión humana de una tragedia anunciada, terremotos y desastres. ¿Estamos preparados? En ese sentido, hemos pedido, tenemos como invitado especial a don Hernando Tavera, director ejecutivo del IGP, del Instituto Geofísico del Perú, y en los análisis y comentarios a Lourdes Giusti, que es decana del Colegio de Arquitectos del Perú, y también nos acompaña pues José López, coordinador de gestión de riesgo de desastres de World Vision, y también Luis Romero, gerente de gestión de riesgo de desastres de Save the Children. Creo que es importante aterrizar pues todo esto y estamos transmitiendo a partir de este momento por todas nuestras plataformas. Entonces, creo yo que es importante y lo más importante es empezar y dar el turno al doctor Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Quería justamente preguntarle, ¿es cierto? ¿Es probable? ¿Vamos a posiblemente tener un terremoto de 7, 8 grados en Lima o en la costa peruana? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Vamos a un corte y volvemos con la entrevista. Tal como hemos anunciado anteriormente, tenemos el agrado de tener con nosotros como un invitado muy especial al doctor Hernando Tavera, quien es presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Bienvenido, doctor Tavera, y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, bien, la pregunta es muy concreta porque el tema del programa ha sido, frente a la preocupación que todos tenemos, es sobre la dimensión humana que puede tener una tragedia anunciada, porque todos están anunciando la posibilidad de un terremoto, de un sismo superior a los 8 puntos. El Instituto Geofísico y especialistas han anunciado de que se está acumulando una gran masa de deformación tectónica frente a las costas del Perú. Lo que yo quisiera, doctor, porque
estamos un poco en este problema, ¿no? De que cada vez que hay un temblor todo el mundo se acuerda que hay que hacer prevención. ¿Cuál es la realidad de esta previsión y qué es lo que realmente ustedes ven en ese contexto? Bueno, mire, en realidad creo que hay que partir del hecho de que somos un país sísmico por excelencia, al igual que los otros países que nos acompañan en el borde occidental de América del Sur. Y uno de los objetivos principales de la ciencia es tratar de lograr llegar a predecir el sismo, ¿no? Lamentablemente, para llegar a ese camino, pues nos falta todavía mucho que avanzar, pero donde sí se ha logrado un avance bastante importante es en el hecho de lograr pronosticar la ocurrencia de un sismo. Y cuando uno habla de pronóstico, habla de que podremos saber dónde va a ocurrir el próximo sismo y cuál podría ser la magnitud que presente este sismo, ¿no? O sea, y las investigaciones que hemos desarrollado nos ha permitido, pues, identificar claramente que frente a la costa central del Perú, frente a la región Lima, para ser más precisos, se viene acumulando esfuerzo y deformación, aparentemente pues por hace más de 175 años, es decir que probablemente pues 275 años, perdón, probablemente pues desde el año 1746 es que se viene acumulando este importante esfuerzos y deformación. Y también hemos identificado esto en la zona sur, frente a la costa de Moquegua y Tacna, ¿no? Que también es posible que desde el año 1868 se esté acumulando esfuerzos y deformación que darían origen a estos sismos, ¿no? O sea, en el caso de Lima, es probable que el sismo que se produzca, pues, alcance magnitudes superiores a 8.5. O sea, estamos hablando, pues, doctor Tavera, de una tragedia anunciada, porque evidentemente todavía no nos las creemos, y solamente cuando hay un temblor la gente se acuerda que hay que hacer prevención, se acuerda de que hay que ver un poco los edificios, la vulnerabilidad. ¿Cómo usted analiza esto? ¿Cómo hacer para poner realmente una propuesta más sistemática de prevención y educación pública frente a la magnitud de una tragedia que se nos puede venir en cualquier momento, mañana, pasado un año, 10 años? Este es un poco la gran urgencia que nosotros quisiéramos de su parte en tener una advertencia, una visión de advertencia de qué esto implicaría en términos de una dimensión humana del problema, ¿no? Bueno, mire, la naturaleza sigue su evolución, la Tierra sigue su evolución, los sismos van a ocurrir, ¿no? Y no es que el sismo sea una tragedia, el sismo es parte del proceso evolutivo del planeta Tierra. Cuando hablamos de tragedia, hablamos cuando, ¿no?, las áreas urbanas, las personas que están dentro de esas áreas urbanas, ¿no?, y las viviendas básicamente, pues no son capaces de soportar el sacudimiento que se genera cuando ocurre un sismo, el sacudimiento del suelo que se genera cuando ocurre un sismo importante, ¿no? Entonces el problema está básicamente no en el sismo, el problema está cómo es que las ciudades han crecido de manera desordenada a través de los años y cómo lo han hecho en base a la autoconstrucción y ocupando suelos que no son los adecuados. Entonces a la población simplemente se les trata de recordar: revisa tu vivienda, cómo la has construido, qué material has utilizado, quién la ha construido, sobre qué suelo se ha construido, y una vez que tengas esa información, empieza a realizar tus propios simulacros en familia. Si hacemos esto, creo que vamos a estar empezando a sembrar cultura de prevención, a desarrollar cultura de prevención. El desastre de una ciudad no es culpa del sismo, la responsabilidad está en la mala gestión con la cual ha crecido la ciudad, en la mala gestión que cada uno de nosotros hemos desarrollado para construir nuestra vivienda, ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad es más nuestra que la responsabilidad de que ocurra un sismo. El sismo es parte de la naturaleza, ¿no? Es parte del proceso evolutivo del planeta Tierra. Claro. Ahora, doctor Tavera, es evidente de que teniendo en cuenta que es un asunto natural en la relación del sismo, lo que es cierto también que de acuerdo a los estudios que se están haciendo, prácticamente el estado de vulnerabilidad en Lima, ya lo acabamos de ver en Amazonas, que prácticamente 770 casas prácticamente ya están inhabilitadas, 65 colegios afectados y 42 centros de salud en daños severos de su infraestructura. Entonces estamos hablando de una realidad. Entonces cuando uno proyecta esto en función de Lima, pues evidentemente estamos hablando de unas consecuencias humanas importantes.
Finalmente, doctor Tavera, agradeciéndole su tiempo, ¿cuál es su recomendación para poder realmente alertar realmente a la población y que la población realmente tome en serio esto como parte de una prevención de evitando una posible tragedia? Mire, yo creo que la responsabilidad realmente es de cada persona, ¿no? Usted ha mencionado de todas estas viviendas afectadas por el último sismo que había en Amazonas, ¿no? Pero si hacemos una mirada rápida, son viviendas que han sido construidas con adobe, arcilla, madera. Son viviendas que fácilmente colapsan cuando ocurre un evento sísmico que genere altos niveles de sacudimiento del suelo, ¿no? La pregunta que hay que hacerse es, en áreas urbanas como Lima o como cualquier otra ciudad, ¿dónde tenemos viviendas similares? El terremoto de Pisco también nos ha dejado lecciones muy claras, el tipo de vivienda que han colapsado. Si tenemos viviendas similares en Lima, el Callao, vamos a tener el mismo escenario. La iglesia que se ha derrumbado en Pisco también nos deja lecciones, ¿no? Si tenemos iglesias similares en Lima, también van a tener la misma suerte, ¿no? Entonces, realmente la responsabilidad está directamente asociada a la gestión del uso del territorio, la gestión de cómo se han construido las viviendas. Y la recomendación más sana, siempre lo he mencionado, ¿no? Es revisemos cómo han sido construidas nuestras viviendas. Eso es básico. ¿Quién la ha construido? ¿Sobre qué suelos está? Y empezar a hacer nuestros propios simulacros. No esperemos que Defensa Civil programe los simulacros. Cada uno tiene que asumir esa responsabilidad e identificar en sus casas ya dónde están las zonas más seguras o cómo salir rápidamente a campo abierto. La responsabilidad no solamente es del mismo Estado que ha sacado la normativa, las leyes, para orientar un poco la gestión de riesgo, pero es como si tuviéramos las reglas de juego, ¿no? Para un partido de fútbol, pero si los jugadores no quieren jugar, entonces de nada sirven las reglas que se den para cómo jugar en los estadios, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que la responsabilidad tiene que ser compartida y obviamente quien la tiene es en mayor porcentaje de la misma población. Le agradezco infinitamente, doctor Tavera. Yo creo que su recomendación es clara. O sea, tenemos experiencia, tenemos las lecciones que conocemos y realmente no estamos siguiendo, no estamos aprendiendo la lección, no estamos poniendo en ejercicio, y la idea en este momento de estas plataformas de Salgalú, Comunicación e Inversión en la Infancia, es gracias a su participación y de otros especialistas alertar. No podemos esperar otro temblor para acordarnos que tenemos que tener la mochila y otras actividades. Le agradezco infinitamente, doctor, y espero que esté siempre con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando deseen, pues estamos nuevamente dialogando. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, vamos a un corte y volvemos inmediatamente con el panel de especialistas para poder tratar este tema. Volvemos enseguida. Muchas gracias, ya estamos aquí nuevamente y podemos ir dando la bienvenida también a nuestros queridos invitados el día de hoy, a todos ustedes que nos están escribiendo del Perú entero, inclusive del exterior. Un poquito de paciencia, vamos a responder a sus chats en el momento adecuado o las preguntas concernientes para el panel que nos acompaña. Entonces, si tenemos al panel, Víctor, de una vez comencemos por lo menos para saludarlos. Si está con nosotros, ¿cómo está arquitecta Lourdes Giusti, decana del Colegio de Arquitectos de Lima? Bienvenida, realmente su opinión va a ser muy importante el día de hoy sobre cuál es este estado de vulnerabilidad que nosotros tenemos. Está también con nosotros José López, que es coordinador de gestión de riesgos de desastre World Vision. Hemos querido tener la gente que está trabajando en la línea de frente, el campo. Cuando se pasan estas cosas, tanto World Vision como Save the Children, como otras organizaciones, son los primeros en salir a asistir, sobre todo una acción comunitaria. Arquitecta, yo voy a leer 2, 3 ejemplos para comenzar el diálogo con usted. Yo creo que el doctor Hernando Tavera, yo creo que fue duro, directo, concreto, cuando nos dijo, esto va a suceder, 7, 5, 8 por 8 puntos, que 8.5 de magnitud.
Esto no es una especulación, esto es lo que da la ciencia, que va a suceder mañana, pasado, pero lo que es real y concreto es que el tema, no compliquemos, no mezclemos el tema científico, porque esto lo sabemos, otra cosa es la prevención y si estamos preparados para algo que realmente va a ocurrir. Entonces, en función de esto, solo para toda la gente tengan un poquito de... Hay mucha gente que, como ustedes están viendo, están escribiendo ya preguntas en el chat. El sismo registrado en la región de Amazonas fue de 7.5 de magnitud, según reportó el IGP. Reportes de la PCM dieron a conocer que el sismo dejó más de 15 heridos, más de 770 casas inhabitables, 65 colegios afectados y 42 centros de salud con daños severos en su infraestructura. También 5.222 personas damnificadas y más de 8.000 personas que fueron afectadas. Esto solamente estamos hablando en un área que es un área rural, es un área de acuerdo a reportes periodísticos, en términos de la vulnerabilidad, los reportes periodísticos dicen que los distritos de Caraballo, Villa María, El Triunfo, Villa El Salvador, Rímac, Los Olivos y El Agustinos tienen alto nivel de vulnerabilidad. Los 43 comunas distritales tienen 78.2 millones asignados al programa presupuestal 068, que es la reducción de vulnerabilidad y prevención de desastres. Pero no todos los municipios han gastado efectivamente o han priorizado la inversión para prevención de riesgos. En este contexto, evidentemente a nosotros nos preocupa mucho que generalmente cuando hay un temblor todo el mundo se acuerda de mandar eslogans, todo el mundo se acuerda de las mochilas, todo el mundo se acuerda de que hay que hacer prevención. Pasa el temblor y nuevamente sucede lo que viene sucediendo desde el terremoto de Pisco. No lo digo yo, lo está diciendo el propio director del Instituto Geofísico del Perú. La hemos visto en varios reportajes, arquitecta Yusti. Yo lo que quiero saber es, ¿nos puede dar un panorama? ¿Cuál sería realmente la dimensión humana de una tragedia que se presentaría en el caso de Lima, teniendo básicamente este panorama de vulnerabilidad que ya muestran algunos distritos? Yo he estado en buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Justamente yo he estado en varias entrevistas dando algunas cifras que había tomado de el Consejo Permanente para la Vivienda, Construcción y Territorio, que nos dio la ex ministra de Vivienda, Solange Fernández, en algunas conferencias cuando estábamos viendo la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Se habla de que 7.600.000 personas viven en barrios urbanos marginales. 74% está en situación de vulnerabilidad en caso de desastre, de lo que estamos hablando. 5.624.000 personas estarían en un serio riesgo. Nosotros en el Perú se habla de un déficit habitacional del 72%. Si lo comparamos con nuestros países vecinos, Chile tiene un déficit de 23%, Colombia 37%, Argentina 32%, Brasil 33%. Es decir, que nosotros estamos el doble de mal, digamos, más del doble. ¿Por qué? Porque estos países nos han tomado la delantera hace 15, 20, 30 años y tienen una legislación sólida, una ley de suelos. Lo que nosotros venimos sosteniendo desde el Colegio de Arquitectos es que esto se tiene que tomar de manera integral. En julio del año 21 de este año, con el anterior gobierno, se dio la ley de la política de vivienda se aprobó y se dio una ley de desarrollo urbano sostenible que yo estoy mencionando mucho. ¿Por qué? Porque es una ley macro que sería como el paraguas de todas las normativas que nosotros tenemos, llámese Ley Orgánica de Municipalidades, las normas relativas a riesgo de desastre, las normas para cambio de zonificación, y cuáles son las características importantes que quisiera rescatar. Por ejemplo, exige que ahora las municipalidades, las alcaldías, tengan su plan de desarrollo urbano y cuando quieran hacer obras, si quieren hacer una obra que está de acuerdo al plan de desarrollo urbano, tiene prioridad en el gasto de inversión pública. Por ejemplo, también crea el operador de suelo. El mayor problema, por ejemplo, en Lima y en otras ciudades,
es que cada vez más gente quiere vivir en la ciudad y no hay suelos. Sin embargo, el gobierno tiene muchos terrenos de diferentes instituciones. Entonces, está creando esta figura del operador del suelo para que haya el suelo y se pueda dar el gobierno como un aporte para que se pueda hacer la vivienda de interés social. Ya no la vivienda de interés social, hay una nueva categoría, vivienda de interés social prioritario. ¿Para qué? Para que nuestros pobladores, nuestros queridos peruanos, que no tienen una situación económica buena, puedan tener desde el principio acceso a una vivienda con agua, desagüe, pistas, posta médica, bien construida, sólida, y no pase lo que está pasando ahorita. Estas viviendas de interés social prioritaria podrían ser hasta financiadas totalmente por el gobierno. Ustedes saben que Sedapal dio un costo, dijo que Sedapal dice que llevarle agua a la casita, una vivienda unifamiliar en la punta del cerro les cuesta 140.000 soles, solo para llevar el agua. Entonces, ahora lo que se está viendo ya a nivel mundial y de la experiencia de nuestros países, que lo que nosotros necesitamos es una planificación estratégica y que todas las entidades de gobierno que tienen decisión en ciudad, territorio, vivienda, estén enfocadas en lo mismo. Por ejemplo, si ahorita estamos viendo que tenemos tanta situación de viviendas en situación vulnerable, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Priorizar, lógicamente, una inversión, reforzarlas, ¿no es cierto? Reforzarlas, y ahí te estaríamos viendo muros de contención, hacer un análisis de sus viviendas, como por ejemplo... Arquitecta, ¿quién debería hacer esto? Porque pensar en crear nuevas políticas públicas, nuevas leyes... Ya está hecho. ¿Saben cómo estamos ahorita? Ahorita lo que se necesita es decisión política y autoridad competente profesionalmente. En el Ministerio de Trabajo se venía trabajando una mesa de trabajo haciendo ya los reglamentos. Tiene la asesoría del Banco Mundial, del BID, de diferentes entidades, se había convocado a todos y se paralizó por 3 meses. Felizmente la semana pasada ya se ha iniciado. Pero también en esta ley se dan muchos mecanismos de instrumentos financieros. Por ejemplo, si tú, como alcalde, dices, en esta voy a cambiar la zonificación, voy a densificar, y donde habían 3 pisos voy a poner de repente 10 pisos, o 15 pisos, 20 pisos, frente a la vía expresa, a las zonas de transporte masivo. ¿Quién se lleva toda esa utilidad que genera ese suelo? En todos los países, cuando hay estos cambios de zonificación, la ciudad se queda con una parte. Claro, arquitecta, ando muy preocupado con esta situación que creo que como todas las personas que nos están escribiendo en este momento, porque evidentemente son procesos, procedimientos, pero que creo que deben ir a la par de analizar la dimensión humana de este tema, ¿no? Porque todas las personas que han migrado aquí han llegado con una expectativa de poder trabajar, y en eso, por esta razón, yo quería preguntarle, José, mira, el tema es que hay que aterrizar un poquito para no postergar mientras llegue la ley, mientras llegue la decisión política. Mira, desde Pisco no hemos aprendido, y a pesar de que hemos tenido lecciones muy fuertes, lo que ha pasado con el niño en Piura y lo que ha pasado directamente en la zona de Amazonas. Entonces, lo que yo te quiero preguntar, en el marco de que la arquitecta nos dice que tendríamos más o menos un universo de 5 millones de personas directamente afectadas, críticamente afectadas por un terremoto o por una catástrofe en ese sentido, ¿cómo ven organizaciones como World Vision o como las otras que trabajan en el terreno? ¿Cuál sería la dimensión humana y si hay capacidad para poder realmente dar una respuesta? Sí, José. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Creo que la emergencia por el COVID nos ha demostrado que no estamos preparados. Lamentablemente, el escenario que se nos podría presentar en un sismo en Lima, de la envergadura que nos ha comentado el ingeniero Tavera, sería catastrófico. Esta emergencia sanitaria nos ha demostrado que las estrategias que el SINAGER había generado para articular
para que las diferentes instancias que tienen que ver con la respuesta a la emergencia puedan actuar en conjunto, no ha funcionado. Cada estamento, cada sector ha ido por su lado, ha tratado de solucionar las cosas como bien ha podido, pero no se ha visto un proceso de articulación. El evento de la emergencia sanitaria podríamos decir que fue nuevo, fue impactante y por eso fue débil la respuesta a la emergencia. Pero en emergencias más pequeñas, esa misma descoordinación también está presente. Un elemento importante también para un poco complementar este escenario complejo que se nos presentaría es la participación de la población y las organizaciones sociales. Pienso, y la experiencia que tenemos en World Vision nos está demostrando, que la articulación del sistema de gestión de riesgos que tiene como marco normativo nuestro país no está logrando vincularse con las organizaciones sociales, no está logrando vincularse de buena manera, tal vez con las organizaciones sociales de base, ¿no? Se están quedando en elementos separados. De repente el SINAGER se está convirtiendo en un ente muy técnico, con mucha información científica, pero que no están logrando aterrizar, digamos, en el mundo cotidiano de las organizaciones sociales. Y esa es una debilidad fundamental, porque en una emergencia de gran característica o de gran impacto, son las organizaciones sociales las que deberían de tener la capacidad también de responder a esa emergencia. Yo recuerdo mucho que cuando se recopiló esta información, y hay un libro muy bonito que se llama El retorno de las epidemias, que hablaba sobre las epidemias que ocurrieron en nuestro país, cuando se hablaba del cólera que atacó en los años 90, hay un capítulo en ese libro que se llama Culpando a las víctimas, ¿no? En aquel tiempo se decía que el que se enfermaba de cólera era porque esta persona pues no había lavado bien los alimentos, era cochina, etcétera, y por eso se enfermaba. Y se olvidaba que habían condiciones sociales formadas durante mucho tiempo que llevaron a esa situación de vulnerabilidad. Lo mismo está pasando ahora. Como bien dice la arquitecta, hay condiciones desde hace mucho tiempo que están generando una situación de vulnerabilidad que cuando impacte esta emergencia, este sismo, va a afectar a muchas personas, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta nuevamente, el impacto sería muy fuerte y siento que no estamos preparados. El SINAGER no ha logrado articular correctamente a los sectores y mucho menos a las organizaciones sociales de base. No, muchas gracias, José, por tu intervención. Yo creo que estamos trabajando sobre un punto importante. Yo quiero ir en este momento a un corte porque creo que es bien importante que podamos analizar un poco, porque cuando la arquitecta nos menciona que son 5 millones de personas vulnerables, en este momento estamos hablando de 1 millón de niños e infantes que van a estar en una situación de riesgo. Y aparte de la pandemia que significa enfrentar el problema, está toda la recuperación psicosocial, el cuidado, el abuso, el incremento de la pérdida de las escuelas. Ahora estamos peleando por retornar a la escuela y un elemento de esta naturaleza, ya lo hemos visto en Amazonas, 19 establecimientos educativos ya no funcionan. Entonces, creo yo que debemos tomar realmente muy en serio esto. Yo voy a, antes de ir al corte para ustedes, les leo lo que nos dice Matilde Pinedo de Amazonas. Nos dice: solo nos alarmamos cuando sucede la desgracia y no hay ningún trabajo de prevención. Nos está diciendo una pobladora de Amazonas. Yo creo que ese es el contexto en el que estamos. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente. Gracias realmente a todas las personas que están escribiendo por las diferentes plataformas. Sí, evidentemente es un tema que a todos nos preocupa. Entonces, creo que y quiero rescatar fundamentalmente y agradecer a la arquitecta Justi, que está en este momento, pues está conectada desde Cusco, que está en el Congreso Nacional de Arquitectos. Yo pido un saludo a los amigos del Cusco y les digan que también están en alerta, ¿no? Nadie había previsto lo de Amazonas, ni tampoco lo de Arequipa, ni tampoco lo de Piura, ni lo de Pisco. Y esta cosa puede ser una sorpresa que nos puede llamar a todos al punto.
Entonces, arquitecta, yo comienzo entonces tratando de descifrar un poco en términos de la dimensión humana de esta tragedia y si tenemos capacidad de respuesta, porque una cosa es ver, chequear los edificios y una vez que sucedido esto vamos a tener problemas de alimentos, problemas de, ¿cómo le puedo decir?, de respuesta en emergencia, de reconstrucción. ¿Tenemos realmente capacidad para poder hacer frente a la dimensión de un problema de esta naturaleza? Okay. Sí. Bueno, justo en el Congreso de Cusco había una primera charla y decían cómo es que los incas han hecho construcciones que han permanecido a lo largo de tantos años, ¿no? Y ahorita el Centro Arqueológico de Cuelap no ha sufrido daños. ¿Por qué? Porque ellos construían respetando la naturaleza, porque ya sabemos que van a haber sismos. Estamos en una zona de sismos y su construcción era la adecuada. Nosotros tenemos pues CENEPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres, y tenemos INDECI, el Instituto de Defensa Civil. Tenemos toda una organización, ¿no? Y cada vez que hay una emergencia se tiene que formar el COE, ¿no? El Comité de Operaciones de Emergencia. Cada alcalde lo debe dirigir, hay unos comités organizados. Por ejemplo, en Lima hay algunas municipalidades que tienen reservorios con depósitos, ¿no? Hay una serie de brigadas, pero funcionan, se están haciendo siempre simulacros, ¿no? Todos participamos, el simulacro, pero la verdad es de que hace tiempo que no viene un sismo fuerte y no sabemos. Yo creo que muchas veces se le da al alcalde como tal una responsabilidad enorme en muchos temas, pero muchas veces los alcaldes somos elegidos por voto popular, pero no tienen la preparación, la formación, o no han recibido un entrenamiento. Quizás debiera ser obligatorio, ¿no?, que el alcalde, sus regidores lleven estos cursos para asegurarnos que hay una respuesta adecuada. Porque, por ejemplo, ahorita, más allá de las normas estas que yo estoy hablando, lo inmediato debería ser, pues, ahorita tener un ejército de brigadas, como grupos de trabajo en las municipalidades, yendo a ver cada una. Si estoy en San Juan de Miraflores, ir a ver todos, hacer un levantamiento. Y hay muchas entidades que ya lo vienen haciendo, pero ir armando un escuadrón, como quien dice, ya reforzando, ¿no?, los sitios principales. También no sé si ustedes saben que a raíz justamente de lo de Pisco, del norte, se hizo una ley para dar un bono un bono para, justamente, voy a leerlo, bono de protección de viviendas vulnerables a riesgos sísmicos, gratis. Eso ya lo tiene el gobierno. Eso se dio en el año 2014, se reglamentó el 2018, este año se han dado bonos, estaba leyendo el 2021, el primer trimestre, pero se han beneficiado 165 familias. No es nada, es un puntito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que decimos, ¿quién está a cargo, no? Lógicamente nosotros como colegios profesionales invocamos al gobierno a poner a la gente que está preparada profesionalmente. Yo a veces, arquitecta, muchas veces nosotros generamos un rechazo cuando decimos que a veces hay una cultura de arrogancia en el oficialismo, todos lo saben, todos lo pueden y no necesitan de nadie. Y bueno, cuando suceden este tipo de cosas, vemos justamente todo lo que esto está pasando. Responden en lo estructural, formal, pero en lo humano, en lo diario, en lo familiar, es ahí donde tenemos problemas. Y la muestra es Amazonas, la muestra es lo que ha pasado en diferentes otras experiencias. ¿Cómo ve la necesidad, como recomendó el director, el doctor Tavera, la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta desde la familia? Porque estamos esperando un simulacro, estamos esperando un spot, y esto debe ser una cultura de prevención que debe partir desde la familia con protocolos muy claros. ¿Cómo ve esto? Porque en realidad, disculpe si estoy un poquito desordenado, pero es que realmente la cantidad de preguntas que me están llegando de diferentes partes del país, pues tienen con esto una preocupación, ¿no? Bueno, yo creo que uno debería hacer un plan rápido y muy efectivo y muy simple. Si yo vivo en una casa y soy el padre o la madre de familia,
tengo que ver. Por ejemplo, en mi casa, yo prohibido, si mi hija hace un desorden, jamás en la ruta de evacuación. Uno tiene que saber, como familia, nos agarra una emergencia y sale por acá. Y en este sitio donde yo voy a caminar, ni el triciclo, ni la pelota, nada, nada. Siempre libre, respetarlo con el mayor cuidado. Número 2, por ejemplo, a veces hay zonas inseguras de ladrones. Le pone la llave. Por ejemplo, en mi casa yo tengo un ganchito junto a la puerta donde está la llave para abrir. Porque hemos visto casos de familias que se quedan atrapadas. Uno tiene la llave, pero ¿dónde tiene la tranca? Mientras abre hay un incendio, un sismo. Uno tiene que salir rápidamente. Si voy a salir, acá están mis zapatos, acá está mi mochila, junto a la puerta de salida, la mochila de emergencia. Por ejemplo, en mi casa yo ponía hasta una carpa. Ahora justo la hemos guardado, pero la voy a volver a sacar. Cada familia vea, si hay una emergencia, se cae mi casa, ¿qué voy a necesitar? El teléfono, el radio, mi mochila con algunos productos básicos, agua, un abrigo. Si tengo una carpita, pónganla ahí a la mano en la zona más segura. Siempre en toda casa hay una zona más segura que la otra. Y justo cuando leí esto del bono de recuperación, decía, ellos también dan asistencia técnica. Y dice, te dan 15.000 soles, creo. Pero con eso, de repente no se puede reforzar toda la casa, pero se puede reforzar un ambiente. Entonces, yo como padre, familia, como madre, nosotros no puede, nuestra gente es emprendedora, ¿no? Y entonces, quizá pues debería haber esta CENEPRED, INDECI, el Colegio de Arquitectos, Ingenieros, hacer una brigada, a ver, esta casa, ¿dónde está? Este cuartito lo vamos a proteger, por ejemplo, ¿no? Y ya sabemos, estamos viendo, pues ayer hemos estado visitando unos lugares, todos construyen con muro de ladrillos, se encuentran los ladrillos en las esquinas, no tienen columnas, si hacen el segundo piso está la pared, no tiene la viga, el muro de ladrillo es un tabique normalmente, y si lo pones de costadito, con el ladrillo Entiendo. hueco, no es un Yo, elemento mire, estructural. mire, arquitecta, antes de pasar a José nuevamente, yo le quiero mencionar que el enfoque desde lo local, el enfoque de crear capacidad y respuesta desde lo local y desde la familia, es algo que ya hemos venido desarrollando, hemos venido proponiendo y lo hemos propuesto a autoridades pasadas y presentes, inclusive, pues tú te acordarás, José, con el apoyo inclusive de World Vision y otras organizaciones, hicimos algo que para nosotros fue fundamental, que es un curso de capacitación a distancia para gestores locales, cómo combatir la anemia y desnutrición desde el gobierno local. Y creo que se lograron impactos impresionantes. ¿Sabe qué, arquitecta? Nosotros propusimos hacer lo mismo. Teníamos 3.800 personas y creo que podemos crear capacidad de gestión, pero hay que invertir. Hay que invertir en socializar conocimiento e información. O sea, las ideas que usted está mencionando, que creo que están de acuerdo muchas personas que están escribiendo. Pero me piden, José, con el permiso, Lourdes, me piden, José, ¿qué pasa? Porque cuando hablamos de atención y respuesta en emergencia, hablamos de no sé qué, de las madres, de los padres, de los trabajadores. ¿Qué pasa con los niños? Vamos a tener más o menos 1 millón de niños, si es que Dios quiera que no pase esto, pero vamos a tener básicamente 1 millón de niños en situación de riesgo como parte de esta respuesta. ¿Qué se recomienda desde World Vision para poder, porque sé que ustedes han hecho manuales, han hecho una serie de cosas, pero ¿qué es lo que ustedes recomiendan como una primera respuesta en emergencia? Gracias. Tenemos experiencias interesantes en World Vision y tal vez lo más importante y lo que recomendamos es organizar a la comunidad. Es importante que la familia esté lista para poder responder a una emergencia con su mochila y su plan familiar de emergencia, pero de la misma manera es importante que también la comunidad esté organizada para poder brindar soporte, contención emocional y protección a los niños y niñas que pueden resultar afectados por esta emergencia. Las emergencias pasadas nos han demostrado que cuando sucede un evento fuerte o catastrófico en alguna ciudad, son los niños, las niñas y los adolescentes los grupos más en mayor situación de vulnerabilidad. Son ellos los que reciben a veces la violencia de los padres, del entorno, los que por la edad también son excluidos muchas veces de los servicios que se están brindando,
y muchas veces tienen que pasar situaciones complejas. Entonces, importante es organizar a la comunidad, formar voluntarios, formar brigadas para que cuando suceda una emergencia, estas brigadas y estos voluntarios puedan atender y proteger a los niños. Aquí me voy a permitir contar una experiencia muy interesante que a nosotros nos ha resultado útil y lo que queremos es que se replique en muchas partes. Durante el evento del Niño Costero el 2017, World Vision desplegó su estrategia de espacios amigables. El espacio amigable es un espacio de juego, pero un espacio de juego seguro, que a partir de este espacio desarrolla todo un sistema de protección para la zona donde se implementa. Por ejemplo, cuando ocurría una emergencia, la DEMUNA no tenía claro cuál debía de ser su rol. La DEMUNA muchas veces se quedaba en su oficina y esperaba que los damnificados que tenían violencia o qué sé yo, vayan hacia la DEMUNA a denunciar, ¿no? Cuando hay un espacio amigable y hay un sistema de protección, la DEMUNA va a la zona, se instala en la zona, está junto con las personas, la fiscalía, todo el sistema de protección articulado para proteger a los niños. Entonces, pasa así por preparar la mochila, pasa por tener nuestro plan. Yo, José, entiendo que esta es una responsabilidad y una experiencia que para ustedes es el día a día, pero una dimensión tan grande como esta, ¿cuál es la institución del Estado que debería asumir esto? Porque esto es un poco como Tupac Amaru, ¿no? Está el MIDIS, el MINSA, el Ministerio. ¿Cómo se articula realmente una respuesta que responda a la magnitud de esta emergencia? Según el marco normativo del SINAGER, cada sector tiene la responsabilidad en la línea que le corresponde. La temática de protección de la niñez es el MIMP el encargado de desarrollar los sistemas de protección para los niños. Son ellos, mediante sus estrategias, que deberían articular a los actores locales para proteger a los niños. Totalmente de acuerdo, José. Entonces tenemos que realmente reactivar que las organizaciones del Estado comiencen a asumir sus roles y actividades, y creo yo, y juntar las experiencias. Nosotros somos una pequeña emisora, trabajamos en plataformas fundamentalmente con redes sociales. Yo les agradezco mucho a todos ustedes que realmente estén participando vía el chat. Tengo muchos temas, muchas personas que contribuyen a eso. Y yo quería pedirle, Lourdes, y lo mismo José, si hacemos un breve corte para ir y atender, o por lo menos voy a dar una lectura a gran parte de las preguntas que están haciendo la gente, y ustedes asuman lo que es más conveniente para dar una respuesta y un mensaje a ellos, ¿sí? Vamos a un corte entonces, rápidamente volvemos con nuestros panelistas. Realmente les agradezco a todos ustedes por acompañarnos en este programa. Quisiéramos dar más. La semana pasada tratamos el tema de violencia, eliminar la violencia contra la mujer, seguimos trabajando el tema de retorno a clases, en fin, muchas cosas por hacer, pero seguimos al frente, por lo menos continuando y dando prioridad a estos temas de interés. El tema de desastres naturales no debe ser un tema de moda para poder sacar un nuevo eslogan o bueno, acordarse de hacer. Yo creo que yo estoy de acuerdo con todos ustedes, hay necesidad clara de liderazgo y de una acción permanente, y que también podamos, como dice pues el doctor Tavera, salir al campo, pero jugar la parte que nos corresponde. Todos nosotros debemos ensayar nuestros ritos de prevención, nuestros protocolos de prevención. En ese contexto vamos, si me permite Víctor, el director, y Lázaro, el productor, podemos atender leerlas Entonces, Rogelio Mario, Oscar Leguía, lo ocurrido en Amazonía del Perú no puede volver a pasar, la prevención es importante. Rogelio Mario me dice, muy buen tema, amigo de Salgalú, la prevención es sumamente importante, la seguridad de las personas. Saludos desde Ancash. Muy bien, saludos Ancash. Rubén Quispe de Puno nos dice, como dice el conductor, me imagino que soy yo, ¿estamos preparados? No estamos preparados. Las autoridades se preocupan por otros temas, menos por estos de prevención. El señor Tavera dice, Crisóstomo Chacón, el señor Tavera menciona cosas muy importantes como la prevención
y la revisión de las edificaciones en las zonas más vulnerables. Saludos. Muy bien, Crisóstomo. Carlos Ramírez de Juliaca nos dice, desgracia tras desgracia y no aprendemos. Los alcaldes encargados de dar las constancias de vivienda lo hacen sin hacer un estudio de suelo. Junior López dice, sufras muy fuerte las mencionadas por la arquitecta Justi. Bueno, es eso. Lorena Pérez dice, el Estado peruano debería crear políticas públicas de prevención de desastres, así se puede evitar muchas muertes. Desde Puente Piedra, Tamara Mamani dice, la especialista Lourdes puntualiza bien el tema. Se debe hacer un trabajo de prevención con alcance, defensa civil, Ministerio de Vivienda y todos los involucrados, desde lo local, es lo que yo entendí. Óscar Carvajal dice, uno de los problemas de esta problemática es la informalidad en la adquisición de terrenos y la informalidad en la construcción. Saludos de un migrante peruano desde New Jersey. Bueno, saludos a New Jersey también, amigo, y gracias por estarnos siguiendo. Desde Amazonas dice Matilde Pinedo, bueno, ya la habíamos leído, solo nos alarmamos cuando sucede la desgracia y no hay ningún trabajo de prevención. ¿Tenemos algo más? Sí, José Ortiz de Yurimá. Bueno, el análisis de José López. Culpar a los afectados y no asumir responsabilidades. Totalmente de acuerdo. María Guayamis Rodríguez de Mendoza. De acuerdo con la arquitecta Lourdes, ocurre la desgracia y no estamos preparados, menos las autoridades y desconociendo su función. Este es un tema serio. Todo lo que dice la arquitecta suena bonito, pero ella siendo especialista guardó su carpa. Ya se imagina el ciudadano común, debería haber talleres de concientización del ciudadano. Debe ser más continuo. Muy bien, desde Loreto, Isabel Macuyama. Valeria Figari insiste que la prevención es un tema muy importante. Yo creo que paramos por ahí, ¿no, Víctor? Creo que los temas reiteran un poco la necesidad de una respuesta. Entonces estamos ya con Lourdes y José, no sé quién quiere empezar a hacer una primera respuesta, una reflexión sobre el chat y evidentemente su mensaje final. Entonces sí, comenzamos contigo, Lourdes. Sí, bueno, me ha dolido lo que ha dicho esa persona, pero tiene toda la razón. A veces nosotros tenemos una mochila, por ejemplo, ¿no? Seguramente que a muchos de los oyentes les pasará. Yo tenía una mochila bien cargada y cada vez que falta algo tomas una cosita, se convierte en una mini despensa, ¿no? Pero es un hábito que lo debemos tomar con la debida responsabilidad. Sobre todo cuando se habla de niños, los que tenemos niños, hijos a nuestro cargo, personas mayores, debemos saber y ser sumamente responsables. Sumamente responsables si hay una persona mayor, ¿quién la va a cargar? Por ejemplo, no sé, si hay una, y no solamente sismos, ¿qué pasa si hay una... si la cocina, si hay una fuga de gas, asignarnos la responsabilidad. ¿Quién va a pagar el balón de gas? Hay una serie de medidas, de peligros latentes en las casas, que es bueno que cada familia se siente a analizarlas y ensaye. Para eso son los simulacros. A veces uno se ríe, lo toma con la ligereza, pero no es. En el detalle está el diablo, hay un refrán, ¿no? Entonces, tener a la mano zapatos, ¿no? Si uno sale, ¿qué pasa si sale corriendo sin zapatos, en ropa interior? No, hay un temblor fuerte, no sabes tú cuán fuerte va a ser. Tener a la mano tu casaca, tu zapato, la mochila, dejar libre el camino, asegurarse que si hay una llave esté a la mano y siempre a la mano, la linterna. Yo creo que eso desde el punto de vista del núcleo familiar, y como ha dicho hace un momento José, sí es un tema también de la comunidad. Por ejemplo, nosotros en el país escuchaba, bueno, ayer hubo un evento de Lima, ¿cómo vamos? ¿No? Y ellos hacen muchas encuestas y decían que en este tema de la pandemia, 25% de los hogares de Lima ha podido comer gracias a las ollas comunes. Entonces, quizás esa es una unidad que funciona muy bien y una cosa que podría hacerse, por ejemplo, no sé, Senepred, Indesi, la municipalidad, toda la municipalidad tiene un área de riesgo, de desastres, de defensa civil. Entrenar a todas las señoras de las ollas comunes, por ejemplo, ¿no? Porque en estas zonas vulnerables hay mucho más solidaridad entre los pobladores. Eso es lo que podría decir ahorita. Bien, ¿no? muchas gracias, Lourdes. Yo creo que fue muy interesante tu aporte, sobre todo que estás resaltando la necesidad de que los primeros que deben poner en práctica la prevención deberíamos ser nosotros, desde la familia y desde la comunidad.
José, por favor. Gracias. Y yo quisiera empezar este comentario diciendo que los desastres no son naturales. Los desastres son producto de la vulnerabilidad, de la falta de preparación, de la falta de prevención, ¿no? Cuando decimos un desastre es natural, estamos equivocándonos y estamos dándole al evento en sí mismo, como dice el ingeniero, saber un evento que va a ocurrir y siempre va a ocurrir, una característica que no le corresponde. Se vuelve un desastre, un evento natural, se vuelve un desastre cuando no hemos estado preparados. Y para estar preparados, lo que tenemos que hacer, retomo el concepto, prepararnos en nuestras familias, prepararnos con nuestras comunidades, pero no olvidar también que las autoridades, el Estado, el gobierno, tienen responsabilidades de acuerdo a sus niveles. Yo con mi mochila de emergencias, mi comunidad con su ollita común, pueden enfrentar la emergencia, probablemente den un soporte en las primeras horas de que ha ocurrido una desgracia. Pero si el Estado no llega con la fuerza que debe de tener para atender a estas familias, no estamos hablando de nada. Entonces es una responsabilidad compartida. No culpemos a las víctimas. No solamente con nuestra mochila de emergencia y nuestra caja de supervivencia vamos a poder soportar una catástrofe como la que se avecina en Lima. Dependemos también de que el Estado, las autoridades y los diferentes niveles se articulen y trabajen bien para darnos el soporte necesario cuando ocurra este evento. Gracias, José, pero entiendo que esto tiene que partir desde el gobierno local. Creo que empoderar, porque hay recursos desde el gobierno local, porque esperar una reunión del Consejo de Ministros, del área de no sé qué, del área de... Yo creo que la cultura de prevención tiene que partir desde la familia y desde lo local, es lo que yo entendí. Y aquí, para ya cerrar el programa, nos queda 2 minutos, 1 minuto y medio. Yo me olvidé de leer un mensaje que de Rocío Silva, de Chosica, y nos dice, en Chosica dieron títulos de propiedad en lugares de riesgo. Llegó un huaico y pasó muchas desgracias que lamentar y hasta hoy no pasa nada. Yo creo que es parte de una crónica de muerte y de desgracia anunciada, ¿no? Esto, lo que ha pasado en Chosica, ha sucedido en todo el país. 30 segundos, Lourdes, para despedirse y tu mensaje final, y lo mismo, José. Lourdes. Bueno, mi mensaje final es una invocación a que se implemente esta ley de desarrollo urbano sostenible, se implementen los reglamentos y que los alcaldes tengan la obligación por ley de utilizar sus presupuestos para los temas prioritarios. Y eso, ¿quién lo ve? Lo ve este equipo de profesionales que se han sentado a hacer un plan para la ciudad específica que están analizando. Por ejemplo, ahí te obligan a poner cuál es la zona más vulnerable, te dan instrumentos cómo hacer para recuperar las zonas deterioradas. También tenemos que ser formales. Hace poco en el Congreso se había presentado una ley para formalizar todas las invasiones en zonas arqueológicas y zonas de tratamiento paisajístico sin importar ni siquiera el riesgo. Entonces, basta que nuestras autoridades sigan fomentando esta informalidad que lo único que va a traer es más desgracia y muerte. Basta de autoridades, alcaldes, gobernadores regionales, que se alían con estos traficantes de terrenos y lucran a cambio de la necesidad. Entonces, lo que nosotros queremos es que el gobierno, el país, en todas las instancias, esté ordenado y nuestros gastos de inversión pública se hagan en función a las prioridades de un plan. Y por último, desde el Colegio de Arquitectos decimos, cuando se hace una obra para la ciudad, que sea una obra buena, bien pensada. Los arquitectos estamos, por formación profesional, preparados para enfocar el tema de trabajo del diseño de manera integral. Bien. Por ejemplo, hemos visto el día lunes, ¿tengo un minuto? Sí. Hemos presentado un concurso de ideas y propuestas que hicimos en la Bienal de Arquitectura de Lima, propuestas en laderas, y hemos visto cómo hay proyectos frente al alcalde de San Juan de Lurigancho que se quedó maravillado. Cómo, en vez de hacer solo un muro, solo la escalera, solo el agua, un arquitecto hace un diseño en el cual resuelve el muro de contención, una escalera bien diseñada, se crean plataformas de descanso, se crea el agua para que se lave en el COVID, se crean además espacios en estas pendientes de uso comunal. Los arquitectos tenemos que participar. En Colombia, termino,
Por ley es obligatorio que las obras de las ciudades se hagan por concurso público de arquitectura y estaríamos llenos de obras bien pensadas que resuelven mejor los problemas. Lourdes, y menos corrupción. Sí, Lourdes, muchas gracias. Yo creo que la opinión que has dado y desde ya, pues ojalá que podamos tener una reunión conjuntamente con el equipo de Salgalú Comunicación para ver qué, cómo y qué podríamos hacer conjuntamente. Creo que esto aquí nos debemos sumar todos como un esfuerzo conjunto, aglutinador, para dar respuesta específica a este tipo de problemas. José, entonces, tu mensaje final. Gracias. Planifiquemos, organicémonos, preparémonos pensando en los niños. Imaginemos que un desastre va a impactar principalmente en ellos, en su vida, en su seguridad, en los sueños de los niños. Entonces, cuando pensemos en los planes de respuesta, cuando pensemos en las estrategias que vamos a utilizar al momento de responder a una emergencia, pensemos en qué es lo mejor para los niños. Yo estoy seguro que eso nos va a ayudar a tener claridad y a tener sensatez en el momento de organizar. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, arquitecta. Yo creo que ha habido un alto grado de aceptación y de sintonía a sus mensajes. Yo veo desde Piura, desde Chosica, desde diferentes lugares del país, inclusive del exterior, Colombia, en fin, que creo que hay interés en trabajar este tema y por nuestro lado vamos a seguir insistiendo también. Yo les quiero comunicar, pasen la voz, mañana este programa se repite a las 2 de la tarde. Y yo creo que vale la pena seguir aprendiendo y seguir divulgando y seguir previniendo. Muchas gracias.